Entonces, decía de que la identificación del factor de riesgo evidentemente nos va a permitir tratar de llegar antes en el manejo con el fin de evitar de que la evolución me lleve a perder de forma irreversible nefronas funcionales que finalmente me dejen un paciente con secuelas. Bueno, entonces, en todo este escenario, entonces hemos identificado pacientes que entre comillas son normales, son sanos, cualquiera de ustedes en realidad, y por mala suerte alguno de repente saliendo a un medio sufre un atropello, entonces ya se convierte en un paciente en riesgo. Pérdida de sangre, compromiso a nivel de músculo esquelético, de repente exposición de partes blandas con riesgo de infección, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso va progresando en forma silenciosa, en forma subclínica. No hay una señal que me diga que algo anormal ya está ocurriendo, hasta que de repente la filtración glomerular cayó y el volumen de orina ya no es el que habitualmente ese individuo debería eliminar. Pero si yo ya hubiera identificado que ese paciente sí tenía factores de riesgo, los que hemos aprendido a identificar hace un instante, yo ya hubiera de repente optado por hacer seguimiento más preciso, más fino, al gasto urinario, quién sabe, para detectar precozmente una caída en el mismo que me identifique que la lesión renal aguda ya se estaba asentando y evitar que progrese a la falla renal aguda como tal. ¿Y por qué es importante evitarla? Porque indefectiblemente la posibilidad de que este paciente fallezca aumenta, sobre todo si el tiempo en el cual el proceso ya se ha sentado, lógicamente va a hacer que haya un mayor perjuicio en la capacidad de mantener las funciones que el riñón normalmente debería mantener en el tiempo. Entonces, un individuo cualquiera, o de repente algún paciente con comorbilidades, ingresa, si nosotros no lo identificamos, progresa un daño, hay un intento de tratar de compensar los procesos con una respuesta compensadora que puede ser insuficiente y finalmente el paciente hace falla renal aguda, dependerá en qué etapa lo coja yo, con un tratamiento agresivo, puedo hacer que regresione, puedo hacer que se haga reversible, ¿no? Que vaya regresionando hasta que, en la mejor posibilidad, la función renal vuelva a ser la que normalmente le competía a ese paciente. Pero en caso, repito, dejamos que evolucione, no lo identifico, no lo trato adecuadamente, el riesgo de muerte para su paciente siempre va a estar presente. Y solamente para identificar lo que ocurre en esa cascada isquémica, ¿no?, que vemos a nivel de la función tubular renal. En un individuo normal, cuando hablamos de ultraestructura, nos referimos que esas células del sistema tubular tienen pues una serie de complejos proteicos a nivel de la membrana, unión a célula-célula, a la membrana basal o a la matriz extracelular, en donde se va a permitir un flujo continuo de diferentes solutos, de uno a otro lado de la membrana. Cuando ocurre la injuria, la lesión, la depresión de oferta de oxígeno y sustratos energéticos, las bombas fallan, no tenemos formas de sostenerlas en el tiempo. Y junto con ello ocurren desarreglos celulares, separaciones de célula a célula, se despegan de la membrana basal. Al final, estas células decantan hacia la luz tubular y terminan taponando también al túbulo, taponamiento renal, como le sabemos llamar. En este momento ya tipificamos que el cuadro ya está en un daño, ya hay daño renal. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Tratar de recuperar a las nefronas que podamos recuperar, a la mayoría de ellas. Lógico que, repito, si ha habido más tiempo de demora, el factor de agresión es demasiado fuerte, que nos sobrepasa, es probable que esto nos pueda dejar ya con alguna secuela importante en el paciente. Muy bien. Y las causas posrenales, bueno, las señalamos hace un instante. El mecanismo es una obstrucción a la salida de orina. Las causas más frecuentes, dependiendo del sexo, hipertrofia prostática en el varón, una causa bastante frecuente. Ese paciente de edad avanzada que vimos que tenía problemas para la orina, por ejemplo, lo más posible es que haya estado teniendo un compromiso con una obstrucción prostática, ¿no? Un cáncer de vejiga, una vejiga neurogénica por compromiso de la médula, por algún traumatismo vertebral, por ejemplo, litiasis renal, tumores ginecológicos, el cáncer de cuello uterino, también muy frecuente, ¿no? En la evolución del cáncer de cuello uterino por cercanía a la vejiga, infiltra la vejiga, el cuello vesical, y ya no permite en algún momento dado que la orina pueda salir con facilidad. Peor, en el escenario de radioterapia que a veces indicamos en esos pacientes, también se genera fibrosis localmente a nivel pélvico, ¿no? El piso pélvico también se fibrosa, se constriñe y evita que haya una salida de la orina, con la presencia de esa fibrosis retroperitoneal. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? Pocos cambios microscópicos en los primeros momentos del proceso. Repito, cuando un riñón trata de eliminar la orina hacia la vejiga, vamos a tratar de identificar
la vejiga, perdón, la vejiga, el ureter trata de llegar allí, pero hay una obstrucción, ¿no? Algo que no permite la salida. Lo más natural es que este ureter se dilate, ¿no? Y junto con él también el riñón crece, hidronefrosis, ¿no? Entonces, al inicio, pocos cambios, pero si esto persiste en el tiempo, vamos a ver ya el flujo retrógrado que finalmente va a comprometer el sistema tubular renal. Entonces, ahí sí vamos a notar cambios ya microscópicos, ¿no? Pero al inicio del proceso agudo, es un paciente con hipertrofia prostática y ahora súbitamente viene con que ya no puede misionar, recién está haciendo la hidronefrosis. Tomar muestras en ese momento no nos va a ayudar mucho, pero si ya es algo que no puedo solucionar, va a estar semanas así, sin orinar, lógicamente en algún momento ya se van a desarrollar esos desarreglos en la histología renal. Bueno, aquí las causas, cálculos, o sea, la presencia de piedras, litos, que pueden tener diferente composición, enfermedad granulomatosa, tumores necrosantes en la energía, la tosis renal, se cayó riñón, se acodó, entonces ya no hay manera de eliminar la orina, la presencia de válvulas congénitas que no permiten la eliminación continua de orina. En todos los escenarios, vean ustedes, a nivel del uréter, de la pelvis renal, de la pelvis renal aquí, hay una dilatación, ¿no? Un agrandamiento de la pelvis renal. Bueno, la presencia de cálculos, válvulas, tumores, fenómenos compresivos intrínsecos, extrínsecos, a nivel de la vejiga misma, también uretrocele, tumores, divertículos, cálculos, cuerpos extraños, en la uretra femenina, tumores, divertículos, papilomas, estenosis del meato, en el varón, frecuente la hipertrofia, a veces prostatitis con colecciones también, quistes, válvulas congénitas, a nivel de la uretra, tumores, divertículos, estrangulación, papilomas, estenosis, fimosis, entre otras causas más. Al final de cuentas, cualquiera que impida que la orina pueda salir. Esa es una falla renal aguda de tipo obstructivo o postrenal. Bueno, entonces, quitando las postrenales, nosotros más nos concentramos en los dos tipos de afección renal que más riesgo tienen de complicar al paciente. Aquellos que van a evolucionar y tener como parte de su proceso fisiopatológico a la isquemia, la azoemia prerrenal y la necrosis tubular aguda. Ya sabemos que es un mecanismo, una vía final común, en donde la oferta de oxígeno a sustratos energéticos se ve limitada. ¿Por qué es importante? Porque más de la mitad de estos casos van con falla renal aguda. Sigamos avanzando con la falla renal aguda intrínseca, que es la que nos interesa más, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que el sistema tubular va a ser el comprometido. Sabemos que la injuria aquí, a nivel intrínseco, puede ser directamente sobre el riñón, por nefrotoxinas, hemos visto, o falta de oxígeno, o la misma isquemia que va asociada a él. A veces es por fenómeno de hemólisis, destrucción de glóbulos rojos. La causa más frecuente, por ejemplo, es una reacción transfusional. El paciente es del grupo A y le damos grupo B, ¿no? Nos confundimos, o hubo un error de enfermería, o cambiaron el paciente, estaba en el A1 y lo pasaron al A2, y al A2 entró otro paciente, entonces hay problemas que ciertamente tenemos que tratar de controlar. La otra es la injuria renal indirecta, ¿no? Aquella que va asociada a las causas prerrenales, como anteriormente lo hemos señalado. Otra vez, las mercuriales orgánicos, aquí error en la transfusión, ¿no? El paciente es de grupo B negativo y le están transfundiendo el grupo A positivo. Inmediatamente va a desarrollar una destrucción masiva de todos los elementos formes, glóbulos rojos que le están transfundiendo y me va a ocasionar un daño severo en la función renal. El estado de shock, evidentemente, es una causa bastante frecuente, ¿no? Un riñón afectado por la hipoperfusión, evidentemente, me va a afectar la función en forma rápida y sostenida. Bueno, entonces acá resumimos los tres escenarios fisiopatológicos que van a llevar a la presencia de una insuficiencia renal aguda. Las causas prerrenales, asociadas por afección de la precarga, disminuyó la volemia, afección de la bomba cardíaca, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, una disminución de la presión arterial por una causa, una sepsis, por ejemplo, un shock vasodilatado, o una estenosis, como vemos aquí, en el sitio de entrada hacia la perfusión renal. La otra son las causas que se sienten en el riñón mismo, y las postrenales, todo estaba bien, pero el problema está básicamente dirigido a la eliminación de la orina. Muy bien. ¿Qué otros datos más importantes es necesario recordar? Recuerden que el glomérulo va por arteria aferente aquí, eferente por aquí. Esta es la red de capilares peritubulares, en amarillo el sistema tubular. De la arteriola eferente alimentamos al sistema tubular. Diferencias. Esta es corteza,
y hacia abajo está la médula. La cantidad de oxígeno que reciben las células que están en la corteza es mucho mayor de las que sí reciben las que están en la médula. Y esas son parte del sistema tubular. Entonces, quiere decir que estas están habituadas en vivir en un ambiente con bajo oxígeno. Imagínate ahora que le bajes la presión de perfusión. Es evidente que esas rápidamente van a entrar en estrés. Entonces, la arteria deferente puede sufrir cambios que me perjudiquen la producción de un ultrafiltrado. Si tú favoreces la vasoconstricción, cierras la arteria aferente, no hay presión hidrostática para generar ultrafiltrado. Lógicamente, este va a caer. A nivel de la arteria eferente, si tú bajas el tono, es decir, dilatas o relajas el músculo liso, no va a haber presión hidrostática suficiente para generar ultrafiltrado. También va a caer el ultrafiltrado. Aquí algunas drogas pueden ocasionar ese daño. La enfermedad glomerular, la glomerulonefritis, las enfermedades intersticiales por depósito de sustancias tóxicas, como los mercuriales que señalamos anteriormente. La enfermedad tubular, esa sí nos importa, porque generalmente son toxinas o son fenómenos de isquemia. Este es, por decirlo de alguna manera, la que más frecuentemente nosotros vemos, ¿no? Bueno, entonces, el riñón, como sea, va a tratar de defenderse. Es cierto. Dice, como sea, tengo que garantizar un flujo de sangre porque es la cascada fisiopatológica que me va a generar isquemia y eso me puede llevar a pérdida de células tubulares renales. Bueno, recordando un poquito lo que ocurre en cada nefrona, debería existir un equilibrio entre el tono del músculo liso a nivel de la arteriola aferente y el tono a nivel de la arteriola eferente. De ese equilibrio es que se va a generar una fuerza impulsora para generar ultrafiltrado. Esa es la presión hidrostática, ¿no? Muy bien. Cuando la presión de perfusión disminuye, lógicamente la sangre entra a baja presión. Inmediatamente al inicio el ultrafiltrado va a caer porque hay poca presión de perfusión. Pero las células de la mácula densa, vamos a hacer que continuara por acá, hasta el túbulo distal, las células de la mácula densa detectarían la normalidad, le dicen al sistema renina-angiotensina, actívate, y lo que va a producir es que aumente la producción de angiotensina 2. Angiotensina 2 actúa sobre la arteriola eferente. ¿Y qué le hace a la arteriola eferente? Induce vasoconstricción. Y si usted cierra la eferente, así ha caído la presión de perfusión acá, ¿qué va a hacer? Cuando usted cierra la manguera que está rodando el jardín, el agua sale a más presión. Bueno, voy a aumentar presión de filtración. Recupero mi tasa de filtrado glomerular. Eso como una respuesta compensadora. Ahora bien, ¿qué ocurre en el escenario de exposición a drogas antiinflamatorias, ¿no? Que lo vieron también en farmacología, los AINES, ¿no? Recuerda que el tono del músculo liso a nivel de la arteriola aferente es dependiente de prostaglandinas. Mientras haya prostaglandinas, esta arteriola va a estar con músculo liso relajado. Hay mayor flujo de sangre, por tanto. Pero si por alguna condición indicamos AINES por largo tiempo a dosis suprafisiológica, podemos perjudicar la producción de prostaglandinas y mantener la arteriola cerrada. Entonces, si no hay presión de perfusión suficiente, va a caer el ultrafiltrado. Este paciente no va a misionar. Peor, así se activa el sistema de renina-angiotensina, no va a haber capacidad de poder compensar a esa disminución en el flujo de sangre. ¿Qué ocurre en el escenario? Cayó la presión de perfusión y a este paciente le estamos dando una droga que inhibe al sistema renina-angiotensina o que inhibe los receptores de la angiotensina 2. Bueno, cayó la presión de perfusión, entra la sangre con poca fuerza, la eferente trata de compensar, se activó el sistema renina-angiotensina, sale la angiotensina 2, pero encuentra que sus receptores están ocupados por un antagonista. O de repente le dieron un captopril, un enalapril, bloqueó el sistema, no tengo angiotensina, la arteriola no se puede cerrar, por tanto, no hay cómo aumentar la presión hidrostática para que aumente el flujo a nivel del ultrafiltrado. Entonces son condiciones que a veces ciertamente nos perjudican la recuperación de los pacientes. Bueno, entonces, en general, los componentes que van a haber asociado una disminución de la tasa de filtrado glomerular puede ser por daño a nivel vascular o daño a nivel tubular. Y es evidente, ¿no? Por uno se forma ultrafiltrado, por otro se modifica, que es el sistema tubular. ¿Quiénes me afectan el componente vascular?
todo lo que altere el flujo, vasoconstricción intrarenal, disminución de la presión de filtración, congestión vascular en la mácula densa o alteración del feedback túbulo-glomerular. El feedback túbulo-glomerular es cuando el túbulo se da cuenta que le falta mayor volumen, mayor cantidad de agua o de sodio, y activa la respuesta compensadora a través del sistema renina-angiotensina. El componente tubular, porque se obstruye el túbulo, y recuerda, el sistema tubular renal tiene un volumen de líquido que movilizar y modificar. Pero ¿qué pasa si la luz está taponada por alguna condición? Se obstruye, entonces, así a formación de ultrafiltrado no tiene cómo circular porque hay una obstrucción. Por fuga transtubular del ultrafiltrado, ¿va a ocurrir? Sí, porque célula a célula están unidas firmemente, pero para esa unión hay proteínas de unión que necesitan energía. Ahora, tú no le das energía, ¿qué sucede? Las células se separan. Se separan, por tanto, el líquido tubular tiene lugares por donde fugar hacia el intersticio. Y, lógicamente, en un momento, reclutamiento de células inflamatorias que me ocasionan mayor daño. Aquí, por ejemplo, ¿no? La tasa de filtración pulmonar ha disminuido, por la arteriola deferente no tengo cómo nutrir las células tubulares están en estrés, están estresadas, no hay energía, se decantan, se caen hacia la luz. Se separan entre ellas, fuga el líquido, las que se decantaron obstruyen el flujo, al final de cuentas suma uno, suma otro, mi paciente ya está desarrollando injuria tubular, producto de la poca oferta de oxígeno y sustratos energéticos. La hipoxia la vimos hace un instante, vean ustedes, la presión de oxígeno a este nivel en la corteza, 50 mililitros de mercurio, ¿te imaginas? Nosotros, a nivel de ventrículo izquierdo, estamos sacando 95, 100 mililitros de mercurio de oxígeno, y aquí en la corteza renal estamos con 50. Y a nivel de la médula externa, mira cuánto es, 10 a 20. Es decir, son células que ya están en estrés de por sí, con poquito oxígeno, con ese poquito que le das, trabajan. Imagínate el peligro que ocurre cuando baja el flujo sanguíneo. Mira que el flujo también es lento, ¿eh? 4,2 mililitros por minuto por gramo de tejido a nivel de la corteza, a apenas casi 2 a nivel de la médula. Imagínate que ahora baje la presión de perfusión. Entendemos ahora cómo es que, evidentemente, estas células del sistema tubular renal van a ser claramente afectadas. Muy bien, entonces, esta diapo también resume mucho de lo que hemos hablado en relación a la poca oferta de oxígeno a nivel ya de las células tubulares que están en la médula, porque en la médula es donde se encuentra realmente. Aumenta la oferta de sodio en la mácula densa, genera un fenómeno de vasoconstricción cortical. La vasoconstricción cortical evidentemente va a ver representada la falla renal aguda. Aumenta la tasa de flujo sanguíneo a nivel medular, aumenta la decantación de proteínas que normalmente no deberían estar presentes allí a nivel del sistema tubular y que junto con la disminución en el flujo con oxígeno y nutrientes a nivel medular me ocasiona también un defecto en la oferta de oxígeno a ese nivel. En relación a esas otras proteínas que se van acumulando acá, las proteínas de Townes-Horsford, por ejemplo, no solamente son las células tubulares, esas células que están tapizando la luz, las que se van a desligar de la membrana basal y van a caerse hacia la luz, sino también estas proteínas que forman parte de su composición, las que se van a sumar y van a taponar finalmente el túbulo. Y con el taponamiento ocurre más falla renal aguda. Bueno, eso ya lo he comentado. Llegamos a tiempo y digamos todo, tratamos enérgicamente, el paciente se recupera, todo bien. Nos demoramos, puede haber, en cierta manera, algún grado de falla renal aguda irreversible. Aquí, en esta diapo de New England, muy referida a falla renal aguda, isquémica en este caso, notamos como en la parte superior todavía hay algunas células tubulares que están en armonía con el lecho vascular, pero por alguna condición bajo el flujo, hay depresión de ATP, poco falta de oxígeno, se ocasionan desarrollos metabólicos. Las células que tapizan la luz tubular se comienzan a separar de la membrana basal, dejan espacios sin cubrir, el líquido fuga hacia el intersticio, las células caen hacia la luz, finalmente taponan la luz, se suman las proteínas de Townes-Horsford, por ejemplo, hay desarreglos en el flujo de iones, lógicamente es una célula con poca energía, en donde los capilares peritubulares ya no le pueden ofertar más de lo que ellas ciertamente necesitan. Finalmente, esto se ve representado con una disminución de la función renal. Cae el volumen de orina, aumentan los nitrogenados, ¿no? Pero para esto ya el proceso evolucionó.
nosotros en realidad debemos haber evitado que llegue a ese desorden tan desfavorable. ¿Hay alguna manera? Bueno, decimos, el paciente ya lo identificamos por factores de riesgo, ¿no? Lo que puede llegar a la evolución de una falla renal aguda con disminución de la cantidad de orina que elimina o aumento de nitrogenados. ¿Hay algunas muestras de que está ocurriendo ya un desorden tubular? Sí. Si yo sé que después del origen del sistema tubular, desde la cápsula de Bowman, las células se van a caer hacia la luz. Bueno, cuando caen las células hacia la luz, adoptan esa plantilla de ese tramo. Y si en algún momento van a salir. Salen hasta que uno finalmente las elimina en la orina. Usted saca una muestra de orina y la analiza a microscopio. ¿Y qué va a ver? La presencia de cilindros. Cilindros. A veces son cilindros celulares, ¿no? Como vemos acá. A veces son cilindros de glóbulos rojos. Pero estas células son las células del sistema tubular. Entonces vamos a encontrar los cilindros, ¿no? Que son moldes del sistema tubular, que normalmente no debería haber, pero cuando los veo yo digo, este paciente ya ha hecho desarrollo tubular, ya evolucionó. O sea, mala noticia encontrar la presencia de cilindros tubulares a nivel de un examen simple de orina. Bueno, vamos a las manifestaciones, ¿no? ¿Por qué me importa? Ya hemos visto lo que ocasiona y qué desarrollo va a tener pues el paciente que está desarrollando una falla renal aguda. ¿Por qué nos interesa? Acá vamos a la parte más comestible de lo que detallé en esas 5 fases, ¿no? Esto es de la década del 70. Siempre la presento en todas mis presentaciones, pero encontré la otra más actualizada, por eso se las presenté al inicio, cuando empezamos con vasoconstricción, ¿no? Miren, son 5 fases en donde según el individuo evolucione, a veces bien, a veces mal, podría en algo recuperar la función renal. Específicamente relacionado a qué? A la necrosis tubular aguda. Aquel fenómeno donde se desarrolla justamente esa cascada isquémica que va a dañar al sistema tubular renal. En el periodo 1, igual, se comparte. El riñón está en peligro. El paciente está entrando con alguna condición de riesgo que tú tienes que considerar. En el periodo 2, los riñones ya están comenzando a tener falla renal aguda intrínseca. Ya se está afectando el flujo, la oferta de oxígeno, sustrato energético a la célula tubular, ¿ya? Por tanto, va a haber algún grado de daño renal. En la etapa 3, los riñones pueden ya recuperarse, esas células, o sea, mejoraste el flujo, mejoró la oferta de oxígeno, sustratos energéticos, otra vez se vuelve a revitalizar la célula tubular y las que se obstruyeron hacia la luz se eliminan con la orina, es decir, el riñón comienza a destaparse, como dice aquí. En la fase 4, los riñones comienzan a recuperar su función. Y en la 5, idealmente deberían trabajar lo normal, pero sabemos que también este individuo puede quedar con secuelas, ¿no? Dependiendo cuánto te demoró darle la ayuda que el paciente pedía. Bueno, analicemos cada una de estas fases para entender cómo es la evolución en relación a la sintomatología. Bueno, la fase 1 generalmente no pasa 24 horas. Es un individuo que agudamente te viene y te viene ya con una señal de riesgo. Repito, el infartado, hemorragia, politraumatizado, paciente séptico. Muy bien, todavía no tiene daño, pero ya te está entrando con una enfermedad que sabes que te puede progresar a la hipoperfusión. Si tú no la detectas, esa hipoperfusión sabemos que va a ir a matar células tubulares, a generar necrosis tubular aguda. ¿Y cómo vas a ver al paciente? Que comienza a disminuir la cantidad de orina. De ahí la importancia de que tienes que colocarle sonda vesical para monitorizar flujo urinario. ¿Qué puedes notar si pides pruebas en sangre? Podría haber aumento de nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, aumento de potasio. Recordar que el potasio es un mineral que tiene como principal ruta de eliminación al riñón. Por tanto, si tienes un riñón insuficiente que no va a trabajar bien, ¿qué ocurre con el potasio en sangre? Aumenta. Si tienes un paciente cuyo riñón no trabaja bien, ¿qué ocurre con la creatinina, producto del metabolismo proteico a nivel muscular? Se incrementa. ¿Y en la orina? ¿Qué esperas encontrar en la orina? Bueno, normalmente cuando tu paciente micciona, cuando está eliminando la orina, en esa orina yo debería encontrar sustancias de desecho, productos nitrogenados y no nitrogenados. Pero como tu paciente no está orinando bien porque está en falla, vas a encontrar poca urea, poca creatinina en la orina. ¿Y dónde está la urea creatinina? Está en la sangre, se está quedando en la sangre porque no tiene cómo salir, porque ese riñón está siendo afectado en su función. Entonces, repito, en esta fase el paciente está en peligro, ese riñón está en peligro. ¿Ya? ¿De qué? De desarrollar falla renal aguda.
En la fase 2, el paciente ya evolucionó de estar hipoperfundido, ya la poca perfusión al sistema tubular renal ya está ocasionando un desarreglo a nivel de las células que están posicionadas a ese nivel. ¿Y qué vas a notar? Bueno, mayor aumento de los productos nitrogenados, azoemia. Recuerda que el riñón controla el volumen de sangre, el volumen de agua en la economía. Entonces ya no va a poder eliminar el volumen de agua que normalmente eliminaba. Hay sobrecarga de líquido, aumenta la volemia, porque el riñón no lo puede eliminar. Ahora no solamente es potasio, también son hidrogeniones los que el riñón no puede eliminar. Se genera acidosis. Ocurren desarreglos electrolíticos. Lógicamente, en algún momento puede haber una afección en la función endocrina renal, que ya la conocemos por lo que vimos anteriormente, en relación a la activación de eritropoyetina, en la activación de vitamina D, por ejemplo, ¿no? En esta etapa puede venir el paciente con poca producción de orina o quizás todavía producir orina en cantidad adecuada. Pero ojo, esa orina que se elimina aquí, el hecho que elimine 2 litros de orina, 2 litros de orina, yo digo, oye, está orinando formidable, no te quiere decir que el riñón esté trabajando bien. Para que tú digas, es orina de calidad, yo diría, en esta orina tengo que encontrar creatinina, tengo que encontrar potasio, tengo que encontrar hidrogeniones. ¿Qué pasa si la mides y no hay creatinina, no hay potasio, no hay hidrogeniones? ¿Qué te dice? Es agua, no es orina en sí, porque la orina debería tener esas sustancias de desecho. ¿Ok? Entonces también tenemos que fijarnos en la composición. Entonces, para el momento que el paciente lógicamente ya no orina el volumen de orina que debería eliminar, ya viene la sintomatología, ¿no? Le tomas pruebas en sangre y en sangre, pues los nitrogenados, como vemos acá, están volando, ¿no? La urea en 100, la creatinina en 4, por ejemplo. Y junto con ellos también el potasio y los hidrogeniones. Bueno, ¿qué encontramos normalmente? Aumenta el potasio, que no puedo eliminar. El sodio disminuye, ¿por qué? Recuerda que ahora tienes problemas para eliminar un volumen de agua. Mayor volumen de agua diluye, ¿ya? Diluye los elementos que están en la sangre, entonces el sodio es uno de ellos. ¿Qué podemos encontrar en la orina? Según la causa del daño, puede haber proteínas que normalmente no deberían existir. Puedes encontrar cilindros que no deberían haber cilindros celulares, que pueden ser eritrocitos o las células tubulares. Lógicamente, problemas para eliminar electrolitos, ¿no? Porque ese riñón está insuficiente. Entonces, en ese momento, lógicamente, ya otros órganos comienzan a verse afectados. Uno de ellos es el corazón, ¿no? El corazón ve que los niveles de potasio que no se pueden ir por el riñón ya están alcanzando cifras límite que si no se controlan van a afectar la función cardíaca. Recuerda que el potasio en valores altos o bajos causa disturbios en la señal eléctrica a nivel de la terminal nerviosa hacia el músculo esquelético o el propio sistema eléctrico del corazón. Entonces, cuando tienes esta descompensación asociada a potasio muy incrementado y el corazón está en riesgo, no te queda otra, tienes que dializar al paciente, como sea. A nivel gastrointestinal, bueno, signos de deshidratación, lengua seca, náusea, vómito, puede haber sangrado gastrointestinal, porque a nivel de la mucosa del estómago, esos productos nitrogenados se depositan en la mucosa y la lesionan, ¿no? Perjudican su barrera de defensa contra el ácido clorhídrico. Recuerda que el moco que está aquí, el bicarbonato, protege a la mucosa del pH bajo de la luz gástrica, pero al tener depósito de productos nitrogenados se debilita esa barrera, ¿no? ¿Puede haber compromiso respiratorio? Sí, porque el volumen de agua que no elimina el riñón se acumula en los pulmones. Recuerda que la bomba cardíaca no va a poder manejar una mayor carga de volemia. Y lo primero que va a hacer es aumentar presión hidrostática corriente abajo hacia el territorio veno capilar pulmonar. Entonces aumenta la cantidad de agua en el alveolo. Tu paciente hace tos, ortornea. Si le pones el estetoscopio vas a escuchar los clásicos crepitantes, ¿no? Compromiso cardíaco, lógicamente, el ventrículo izquierdo desesperado porque hay mayor volumen, mayor precarga, trata de hacer lo que puede, hasta donde, lógicamente, la ley de Stalin se lo permite. Inflamación del pericardio, mismo fenómeno, ¿no? Depósito ahí de productos nitrogenados. ¿Puede paro cardíaco por hipercalemia? Sí, por eso el corazón le teme al potasio, ¿no? Puede detenerse, evidentemente hay que corregirlo, acomodar el lugar. Me va a dar trastornos de ritmo, pero tu paciente puede fallecer súbitamente, producto de la elevación del potasio. Manifestaciones neurológicas, mioclonía, lasitud, fatiga, incapacidad para concentrarse, somnolencia, confusión, letargia, convulsiones. También un clásico asociado a este desarreglo. Bueno, en el periodo 3, ¿qué pasa? Si el paciente, mal que bien, soportó la etapa de estrés, sea cual sea la causa y comienza a salir, de repente uno nota que el paciente comienza a orinar más. Se le está orinando poco, ahora comienza a orinar en mayor cantidad.
Yo me dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Este riñón está trabajando al doble, triple, 4 veces lo que habitualmente hacía. Te orina 4 litros, 6 litros, 8 litros de orina en un solo día. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué orina tanto? Bueno, ese volumen ahora incrementado de orina que el paciente está teniendo, por eso dice, se ha destapado los riñones, bastante orina, más allá de la que normalmente solía ser. Igual, yo te digo, valora, ¿es orina de calidad? Para que sea orina de calidad tienes que encontrar creatinina, potasio, hidrogeniones y lo demás, ¿no? O es más agua. En realidad lo que más orina es agua, abundante cantidad de agua, o sea, se va a deshidratar ese paciente. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, recuerda que mientras estuvo en falla renal aguda no podía eliminar algunos productos nitrogenados. Uno de esos nitrogenados es la urea. Entonces la urea se quedaba contigo, no se iba con la orina, porque había una afección en la función renal. Pero ahora que la nefrona está volviendo a trabajar, esa urea sí se está yendo con la orina. Y la urea cuando se va, la urea es un componente osmóticamente activo. ¿Qué hace? Jala agua. Entonces se lleva el agua con ella. Sale más urea, pero se va el agua con ella. ¿Ok? Entonces, cuando un individuo orina mucho, se los dije en farmacología también, ahora sí tienes que vigilar potasio como dé lugar. El que orina bastante, alta chance de que pierda grandes cantidades de potasio. Ahora tu paciente te va a hacer hipopotasemia. Y con el potasio va a perder el magnesio, te va a hacer hipomagnesemia e hiponatremia. Entonces, todos los desarrollos electrónicos van a comenzar a ocurrir. Y tú tienes que estar atento porque tienes que ver en qué momento tu paciente está eso. Falla renal aguda poliúrica, la van a decir como apellido, ¿no? ¿En qué fase está tu paciente? Está en una falla renal aguda poliúrica. Uno dirá, pero está orinando mucho. Este paciente está bien, ¿por qué le dices falla renal aguda? Tú le tienes que responder porque justamente ahora que recupera función renal está eliminando mayores cantidades de urea que al ser osmóticamente activo me está jalando agua y con eso me está ocasionando pérdida de potasio, pérdida de magnesio y también de sodio. No lo olviden porque es una condición que pocos entienden y que tienen que saber vigilar para compensar ahora al paciente en esa etapa de la enfermedad. Ahora, en la etapa 5 los señores aparentemente se han recuperado, pero les dije que según el grado de estrés que han tenido, según la pérdida de nefronas que haya ocurrido, lógicamente el paciente puede quedar con secuelas. Y cuando queda con secuelas, lógicamente muchas de las funciones renales se van a perder. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad de poder producir suficiente cantidad de eritropoyetina, de EPO. Entonces, si tengo poca oferta de eritropoyetina, ese paciente posiblemente se quede con un cuadro de anemia crónica para el resto de su vida, porque ya le dejó una secuela a nivel renal. O que tenga una incapacidad de concentrar completamente la orina, como normalmente debería de ocurrir. Bueno, diagnóstico diferencial, les decía, ¿no? Cuando entra un paciente y su creatinina es de 2, y yo digo, ¿será agudo o será crónico? Pero ya sé que el agudo viene con factores de riesgo, me viene con antecedentes de hipovolemia, de compromiso cardíaco, de problema infeccioso, de problema traumático. Y el crónico, ese te va a decir, soy diabético, soy hipertenso, he tenido tuberculosis renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van por otro lado, divorciados por los antecedentes. Aún así puede haber problemas. Entonces, tenemos que tener ayuda de algún lado que me tipifique, me oriente más a decir, ¿estoy con una aguda o estoy con una crónica? O quizás es una crónica reagudizada. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Para hacer la valorización de las fallas prerrenales, renales y porrenales, primero la historia clínica, importante, ¿no? ¿Qué paciente estoy recibiendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué viene? Me duele, soy anciano, diabético, hipertenso, fumador, me duele el pecho, le tomas el electro, tiene alteraciones en la ST, es un infarto, cae la presión y ahora te hace falla renal, evidentemente vas a decir, este paciente tiene una falla por hipoperfusión de causa cardíaca. Ah, es un síndrome cardiorrenal, eso lo van a ver con el doctor Maldonado mañana, sí, pero va asociado a ese evento o ese proceso fisiopatológico. Siempre hacer un buen examen físico, porque el paciente con daño renal crónico viene con una serie de hallazgos que tipifican que ya es crónico versus el agudo. El agudo no tiene mucho cambio en su fenotipo, pero puede venir con unas señales que te digan por dónde fue el evento. Por ejemplo, si ha tenido una diarrea evidente, pero el fluido viene deshidratado, ¿no? O presenta señales de hipotensión ortostática u ortostatismo. O ya tiene con una patología cardíaca que ahora se ha descompensado y me perjudica la perfusión renal. El escenario de esas prerrenales, entonces, todo lo que limite la llegada de la sangre a este riñón, recuerda, puede ser compromiso a nivel de la arteria renal por una trombosis o una estenosis, o estado de deshidratación, sea cual sea la causa, paciente con diarrea, vómito persistente, pancreatitis aguda grave con acumulación de agua en los intestinos, tercer espacio, por ejemplo, que no pueda tolerar los líquidos,
Paciente con redistribución de fluidos, el shock séptico, por ejemplo, la sepsis, recuerda que hay una fuga de líquido del intravascular al intersticio. Paciente de gran quemado, también lo mismo, ¿no? Fuga de líquido, el paciente se edematiza, todo el agua que le das, todos los suelos que le puedas dar al paciente de gran quemado, se va al intersticio. O paciente con alteraciones en la bomba cardíaca que no permitan perfundir adecuadamente a la economía. O puede ser que sea una afección aguda intrínseca, ya lo detallamos también, en el glomérulo, glomerulonefritis de los vasos, la vasculitis, a nivel intersticio, las nefritis intersticiales, y a nivel tubular, esta es parte de la cascada isquémica, no te olvides, isquemia prolongada. Tú permitiste que evolucione esa etapa porque no te diste cuenta de que el paciente ya tenía un factor de riesgo que si lo hubieras identificado y manejado agresivamente, hubiera permitido evitar llegar a esta etapa. Bueno, en segundo lugar, ya tienes tu historia, ya tienes los antecedentes, ya sabes la enfermedad que está condicionando algún tipo de daño, solicitas pruebas de diagnóstico final, que al final te digan, confirma, sí, efectivamente es una aguda, no, es una crónica. Entonces, siempre debes pedir un examen de orina directo, siempre. Eso te va a ayudar a determinar si hay presencia o no de indicadores de falla renal aguda intrínseca. ¿Qué puedes hallar? No te olvides los cilindros. ¿Cilindros de qué? De células granulares, células epiteliales, células leucocitarias o de Matías. ¿Y los electrolitos en la orina te ayudan? Sí. Mira, en las pruebas renales, date cuenta, hay poco volumen de sangre, cayó la volemia. Si cae la volemia, tu cuerpo, ¿qué dice? Tengo que recuperar agua. Y la forma de responder ante la hipovolemia, ¿cuál es? Se activa el sistema renina-angiotensina. Recupero sodio. Me quedo con el sodio para que me recupere agua. Entonces, en la orina, ¿qué vas a encontrar? Poco sodio. En la orina vas a encontrar poco sodio. La fracción excretada de sodio, menos de 1%. Es decir, todo lo estás recuperando porque estás con una renal. Te falta agua, te falta sodio para ayudarte a mantener el agua. En la falla renal aguda intrínseca ya perdiste cualquier mecanismo de regulación. Tu sistema tubular ha fallado. Recuerda, las células tubulares son las que te permiten cambiar la composición del líquido a nivel tubular. El sodio no puedes recuperarlo, se va porque no tiene célula que te ayude a recuperar el sodio. La fracción excretada puede aumentar. Entre las postrenales, bueno, puede ocurrir que sea una aguda o una crónica. ¿Te ayuda el sodio? Sí, en las agudas menos de 20, en las crónicas más de 40. Fracción excretada en las agudas, menos de 1. La mayoría tratando de recuperar el sodio en las crónicas, por general, más de 1. Me concentro en los que son más representativos. Esta herramienta vital. Ustedes, bueno, idealmente deberían saber algo y hacer también algo de ultrasonido, ¿no? Hablaba hace un instante o al inicio de la presentación de que cuando vemos un paciente con falla renal aguda, que dice, ¿será crónica, será aguda? Porque el valor que tiene está incrementado, pero tengo dudas si es crónica o aguda, a pesar de tener los antecedentes, la historia, el dato que me dice, sí, este parece aguda, el otro más parece crónica, me gustaría que por lo menos identifiquemos al riñón por ecografía. El riñón por ecografía, más o menos tiene forma de un frijolito, la corteza y la médula. Esta es la forma que tiene un riñón. Uno puede medirlo, 12 por 6 por 3. Es la forma que siempre les pido que se acuerden. Casi llega ese valor, ¿eh? 12 por 6 por 3. ¿Ya? 12 de largo, 6 de ancho y profundidad 3, ¿no? Es lo que más o menos identificamos al riñón. Entonces, ese es un tamaño normal. En la nefropatía crónica, el riñón se hace chiquito y no distingues corteza de médula. Se pierde la diferenciación córtico-medular. Entonces, en un paciente en que tienes duda, viene con creatinina de 2, por ejemplo, le pones el transductor y ves un riñón de tamaño normal, tú dices, este es agudo. Le pones el transductor a creatinina de 2 y ves un riñón chiquito, no distingues bien corteza y médula, esa es una crónica. Peor si lo ves palidón, la facies renal, escarcha urémica en la piel, huellas de rascada, ese es crónico, ya no es agudo. Entonces, la ecografía renal te va a ayudar muchísimo en identificar que estás frente a alguna de esas condiciones. Bueno, la postrenal ya hemos visto todas las cosas posibles, no lo voy a reiterar. No olvidar que en la fase diurética se suscita siempre que hay liberación de la obstrucción. ¿Ya? Sea cual sea la causa, si es que la obstrucción fuera a nivel tubular o fuera a nivel postrenal. ¿Ya? Bueno, en relación a las causas, solamente decir, si hay depresión de volumen, el manejo adecuado, darle fluidos, evitar
lesionar una arteria que ya sabes que está dañada. Hay pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Entonces, hay drogas que te intensifican la estenosis. ¿Cuáles? Los YECAS, por ejemplo. Los bloqueadores de angiotensin 2 dañan más al riñón, contraindicados en pacientes con estenosis renal. No le debes dar, nunca, no le des. Tú le das, te va a hacer falla renal aguda, va a cerrar la arteria renal. Necrosis cortical, bueno, ya cuando la corteza, nota que la corteza recibe más oxígeno y más perfusión en relación a la médula. También puede haber necrosis a ese nivel. Lógicamente, vas a tener que pensarla cuando tu paciente no mejore. Pasa el mes, 6 semanas, 2 meses y no mejora, ¿no? Otros escenarios, cuando el paciente es trasplantado, ¿no? También puede haber daño renal, sobre todo por el uso de las drogas que acompañan a ese tratamiento. Bueno, entonces, antes de llegar a la catástrofe sintomatológica, sindrómica, con todas las manifestaciones que tiene el paciente, lo ideal sería hacer el diagnóstico antes, ¿no? Yo creo que la conclusión de toda la clase es, importa diagnosticarlo antes de que llegue, y no cuando ya llegó a la falla renal aguda, porque cuando llega es difícil manejar todos los procesos de descompensación que el paciente trae. Entonces, ¿existe alguna manera de hacer un diagnóstico precoz para evitar las complicaciones? Sí, y yo me quedo otra vez con el rifle, ¿no? Rifle, riesgo, injuria, falla, lesión persistente. Para ese tiempo, año 2004, eran 3 meses, pero ahora 2 meses por lo menos. Bueno, riesgo, se aumenta la creatinina o el gasto urinario es menor. Yo más uso gasto urinario, menos de 0,5 mililitros kilo hora. Injuria, si esta disminución persiste por 12 horas. Falla si es menos de 0,3 mililitros kilo hora, o si es que el paciente no ha orinado absolutamente nada en 12 horas. Ya te dice que este paciente está en falla. Una cosa es, por ejemplo, ingresa un paciente con, yo le pongo, ¿no? Injuria renal aguda. Le pongo rifle y, vale, me dice, ¿qué estás escribiendo que no entiendo nada? Bueno, te estoy diciendo que este paciente está con insuficiencia renal aguda por score rifle en injuria. Significa que está en esta etapa, para que lo entiendas. ¿Cuál es tu objetivo en tu turno? Hacer que regrese, que regresione, y no que progrese a la falla. Por eso lo pongo así. ¿Qué pasa si en la noche ya está rifle, le pongo rifle, y le pongo F? Caramba, o el proceso es muy agresivo, o el paciente ya no responde, o el que lo trató dejó de prever algunas circunstancias que han permitido que el paciente progrese. Lo ideal es que hablemos el mismo idioma y entendamos el proceso como un evento fisiopatológico único, en donde algún tipo de lesión injuria que la economía de este paciente tuvo incubando en algún momento progresó. Identificarla, repito, precozmente para evitar la progresión a esto de acá. ¿Se recuperó el paciente? Sí, pero te va a dejar con una lesión persistente. Ese riñón ya no va a trabajar a su capacidad habitual. O peor, ese daño persiste más tiempo, ya te quedas con un paciente con una enfermedad renal crónica. Muy bien, si les queda alguna duda, pregunta y estuviera en mis manos poder responderlas, pueden hacerla por este medio, por favor. Doctor, una consulta. ¿Qué bibliografía sacó el tema en sí de Injuria renal aguda. Ajá. En realidad son varios textos, como en lo que es rifle, los consensos están en la red, van a encontrar unos 4 consensos por lo menos. De Akin también van a encontrar unos 3 actualizados. Y lo que es la esfera fisiopatológica, la mayoría están en New England. Doctor, perdón, en el sílabo estaba viendo y decía que usted también iba a enseñar fisiopatología del síndrome cardiorrenal. El doctor, bueno, voy a terminar la grabación. Un minuto.